Listo, ya regresamos, de son las 9 en punto. Vamos a empezar con el siguiente tema que tenemos para el día de hoy. Por favor, me avisan si es que sí se está viendo la pantalla. Listo. En lo que nos ocupa el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es los contratos de trabajo. ¿Sí? Pero primero, para saber lo que son los contratos de trabajo, tenemos que tener en cuenta qué es un contrato. La definición de contrato, podemos decir que es un documento en donde se encuentran expresamente las voluntades de las personas. ¿Por qué yo digo las voluntades de las personas? Pues porque nadie está obligado a firmar un contrato. Si ustedes les obligan a firmar, es un contrato nulo, cuando existe obligación. Es que en verdad la persona quiera firmar, la voluntad de la persona de aceptar ese contrato. Y claramente pueden firmar las personas, tanto naturales como jurídicas. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Estos son dando de manera general al contrato, ¿sí? No, ya vamos a ver después los contratos laborales. De manera general, el contrato o los elementos del contrato, el primero es el consentimiento libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que no exista una obligación o que te fuercen a ti a firmar algo, sino que tu consentimiento es libre y tú quieres firmar en verdad ese contrato. El segundo es el objeto lícito. Aquí hago yo referencia con objeto lícito es que la cosa por la cual vamos a firmar el contrato sea legal. Por ejemplo, si es que yo firmo un contrato compra-venta de un carro robado, ¿es legal? No. Sí, se vuelve un objeto ilícito. Por lo tanto, el contrato queda nulo. ¿Sí? El siguiente elemento de un contrato es la causa lícita. ¿Qué es la causa lícita? Es el fin, el objetivo, lo que nosotros vamos a hacer debe ser legal. Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien, bueno, legalmente no, estoy hablando legalmente. Yo puedo contratar a alguien para que mate a otra persona. No, sí, no, es cierto que no. Por lo tanto, eso se vuelve una causa ilícita y el contrato queda nulo. El siguiente elemento del contrato es la capacidad para contratar, es decir, la capacidad para obligarse a realizar eso. ¿Se acuerdan de la introducción al derecho cuando hablábamos sobre capacidad e incapacidad? De eso se trata este punto. ¿Sí? De la aptitud legal que tenemos nosotros para adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuando yo firmo un contrato, más que derechos, voy a tener obligaciones. ¿Sí? Es decir, la capacidad, la actitud legal que tenemos nosotros para poder obligarnos. ¿Sí? Estos son los elementos del contrato. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ahora sí. Vamos con el contrato individual de trabajo. ¿Sí? O el contrato de trabajo. Su definición lo encontramos en el artículo 8 del Código de Trabajo.
¿Qué nos dice esta definición? Nos dice que es el documento en el cual una persona se obliga con otra a prestar servicios lícitos y personales. Es decir, el trabajador. Yo me obligo con una persona natural o jurídica a prestar mis servicios lícitos y personales. Por ejemplo, yo soy abogado. En una empresa en el área jurídica necesitan un abogado, yo me obligo a prestar mis servicios lícitos y personales y quedo en relación de dependencia al firmar el contrato. ¿Sí? Ahora, la otra parte, es decir, el empleador, ¿a qué se obliga? A dar la contraprestación por esos servicios, es decir, a dar la remuneración, a pagar la remuneración. Sí, eso es el contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿O tenemos alguna duda? Voy a continuar. Ahora, es cierto, sí que existen, y lo vamos a observar, que existen tipos de contrato de manera verbal, pero lo más importante para mí y para ustedes tienen que tener en cuenta esto, lo más importante es que siempre este contrato sea por escrito. ¿Por qué? Porque se vuelve un poco complicado el probar una vulneración del derecho o de derechos del trabajador cuando no existe un papel escrito. ¿Cómo nosotros, los abogados, podemos probar algo que sea verbal? Es casi imposible. ¿Por qué? Porque se vuelve tu palabra contra la mía. No voy a tener pruebas de ello. Sí, por eso una de las formalidades y la más importante es que siempre este contrato de trabajo se realice por escrito. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Listo. Vamos a pasar con los elementos. El primer elemento, el acuerdo de voluntades. ¿Qué es el acuerdo de voluntades? Es lo mismo que vimos sobre el contrato general, ¿sí? Es decir, la voluntad que yo tengo para firmar ese contrato, la voluntad que yo tengo para obligarme con una empresa o con una persona natural. El siguiente elemento es la prestación de servicios lícitos y personales. ¿Qué quiere decir esto? La actividad, la función que yo voy a realizar debe estar especificada en este contrato individual de trabajo. Como tercer elemento, tenemos lo que es la remuneración. ¿Qué era la remuneración? El sueldo o el salario, es decir, lo que nosotros vamos a recibir por prestar estos servicios lícitos y personales. Es decir, que en el contrato debe estar estipulado lo que nosotros vamos a ganar, cuánto dinero nosotros vamos a ganar. ¿Sí? Y por último elemento del contrato individual del trabajo es la dependencia. ¿Han escuchado ustedes de la relación de dependencia? Quiere decir que nosotros, los trabajadores, somos subordinados al empleador. Dependemos del empleador. Sí, eso también debe estar especificado que el trabajador tal quede en relación de dependencia con la empresa o con la persona tal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿No existe ninguna pregunta, ninguna duda? Voy a continuar, vamos a continuar con lo que
son o es la clasificación de los contratos laborales. Esta clasificación se encuentra estipulada en el artículo 11 del Código de Trabajo. ¿Sí? Y que determina lo siguiente. ¿Cómo serán o cómo se dividirán los contratos? Primero, son expresos o tácitos, ¿sí? Y el expreso puede ser escrito o verbal. Segundo, se divide en a sueldo, a jornal, en participación y mixto. Tercero, se divide por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. Cuarto, se divide por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Todo eso es un contrato, un tipo de contrato. ¿Sí? Después se divide por tarea y a destajo. Y después se divide en individual, que es el que acabamos de ver, que es para una persona, o por grupo o por equipo. Esta es la división de los contratos existentes en el Ecuador. Siguiente, vamos a observar cada uno de ellos y dar unos ejemplos y unas definiciones, y después vamos a hacer un caso práctico y terminamos con la clase del día de hoy. Quiero decirles, sí, aunque ustedes lean, por ejemplo, en la primera nos dice expreso o tácito. Expreso es uno y tácito es otro. Aunque ustedes lean el o, no es de unión o de similitud, sino en este caso es de separación, ¿sí? Vamos con la primer tipo de contrato. Los primeros tipos de contrato es cómo se celebran o cómo se firman. ¿Sí? Tenemos que ver aquí las condiciones del contrato. El expreso. ¿Qué nos dice lo que es expreso? Las condiciones de este contrato, como su nombre mismo lo dice, deben ser expresadas, es decir, especificadas y escritas en el contrato. Por ejemplo, si es que yo voy a contratar voy a poner siempre el ejemplo del albañil, porque es el más fácil de dar. Si yo contrato a algún albañil, le tengo que especificar cuáles son las condiciones de su trabajo. ¿Va a trabajar un mes? ¿Va a trabajar por semana? ¿Cuál va a ser su función? Le pongo, debe usar la pala tal, debe saber cómo mezclar el cemento, el ripio y el agua. ¿Sí? Ahí queda expresado detalladamente cuáles son las funciones y qué va a realizar. Y además de eso, en qué condiciones va a trabajar. Si es que se le dan las herramientas, si es que él trae sus herramientas, etcétera. Todo debe quedar expresado y especificado en el contrato. De eso se trata el contrato expreso. ¿Sí? Se reduce o puede darse de forma escrito o de verbal. La primera, pues, se reduce a un documento, ¿sí? Es decir, un contrato, un documento que se especifiquen las condiciones, las demás estipulaciones, las cláusulas, y que se firme. La siguiente forma, lo verbal, se lo realiza de manera oral, es decir, yo le digo al señor albañil, ¿sabe qué? Véngase a mi casa, le doy esto, etcétera, determino las condiciones de manera verbal. Pero, ojo, mucho ojo aquí, ¿por qué? Como les explicaba arriba, una de las principales formalidades para celebrar un contrato es de que sea por escrito, porque si es por verbal, puede existir, pero es muy difícil de probar. Cuando existe algún conflicto laboral, es muy difícil de probar quién tiene la verdad. Sí, nosotros los abogados y ustedes también nos manejamos con pruebas. Sí, por lo tanto, un contrato verbal es muy complicado de probar. ¿Sí? El siguiente contrato, el tipo de contrato, es el tácito. Las condiciones de este contrato no quedan expresadas, sino ya se sobreentiende cuáles son las condiciones. Por ejemplo, si yo le contrato a un albañil
y le digo, mire, señor albañil, quiero que por favor me construya este cuarto. Él ya va a saber cómo construir, qué palo utilizar, qué ripio, cemento, cantidades, etcétera. Yo solo le digo que realice cierta actividad y las condiciones del trabajo quedan ya sobreentendidas. Sí, estamos hasta ahí. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿O existe alguna duda, alguna pregunta? No tengan miedo de preguntar, siempre les he dicho. Sí, nadie nace sabiendo. Vamos a pasar al siguiente tipo de contrato, que es por su remuneración. Sí, existe el contrato a sueldo, que es el contrato que por costumbre, sí, es el contrato que se cancela mensualizadamente. Su remuneración se vuelve mensualizada. El siguiente tipo de contrato es el contrato a jornal. Sí, esto es para las personas más que se dedican a ser jornaleros. Por eso lo principal es que jornal se refiere a jornada del trabajo, es decir, el día en el que una persona trabaja. Sí, estamos hasta ahí todo bien. Entonces, este contrato se le remunera o se le paga día, quincena, 10 días, 5 días, etcétera. ¿Sí? Es por el día trabajado se paga. ¿Sí? En la misma línea de por su remuneración, encontramos a los contratos en participación y mixto. ¿Qué quiere decir? Para hacerles más simple, ¿sí? El contrato de participación, ¿qué quiere decir? Es cuando el trabajador es socio de una empresa y recibe ganancias de ella. Y además de eso, recibe un sueldo. Sí, por ejemplo, yo, Pablo Grijalva, soy gerente, soy accionista de la Coca-Cola o de la compañía La Favorita. Sí, soy uno de sus accionistas. Yo recibo parte de las ganancias. Y además de eso, trabajo también ahí. ¿Sí? Ahí se le realiza un contrato en participación. ¿Qué quiere decir contrato mixto? ¿Han escuchado ustedes cuando, por ejemplo, los vendedores, además de tener un sueldo base, también comisionan? ¿Sí? Ese es el contrato mixto. Cuando un trabajador, además de tener su sueldo base, comisiona. Tiene una comisión por cierto producto vendido o por las ventas que se hagan mes. Sí, eso es el contrato mixto. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, chévere. Ahora vamos con otra línea, ¿ok? Que es por tiempo. El contrato indefinido se encuentra en la clasificación por tiempo. El contrato indefinido, pues ustedes ya lo deben saber, es el que siempre, casi siempre se celebra, ¿sí? Es un contrato en el que nos da estabilidad, nos da cierta permanencia dentro del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no existe un tiempo límite. Por eso es contrato indefinido, porque no existe un tiempo límite para que me digan, cumplido el año, se fue. ¿Sí? Es tiempo indefinido. Ahora, su extinción
se puede dar por causas y se debe seguir los procedimientos que están establecidos en la ley. ¿Sí? Ahora, el contrato indefinido es bien cierto que no existe una causa justa para que sea terminado el contrato. ¿Sí? Por eso las personas que van a hacer el despido intempestivo de su acto instruccional podrán decirme que es así. ¿Por qué? Porque el despido intempestivo es una forma de sacar a los funcionarios o a las personas que están trabajando sin justa causa. Solo simplemente el empleador llegó de malas y dijo, no, te me vas. Y se acabó, despido intempestivo. ¿Sí? Ahora, antes, en el Código de Trabajo, se estipulaba lo que es el contrato a prueba. Ahora, el contrato a prueba se debe determinar dentro de lo que es el contrato indefinido. Es decir, que va a existir una cláusula, una estipulación, que nos dice que el periodo de prueba será de 90 días. ¿Qué pasa si es que ustedes, nosotros, ya pasamos estos 90 días? Pues nos quedamos con el contrato indefinido. Si antes se termina lo que es el periodo de prueba, que son los 90 días, por parte del empleador, pues qué pena y me tendrá que liquidar. ¿Sí? Igual, si es que termino de mi parte, renuncio igual. ¿Sí? Eso es el contrato indefinido. Vamos ahora con el contrato de temporada. El contrato de temporada, es aquel que por cierta fecha se contrata más personal. ¿Por qué? Porque se necesita más personal. ¿Se acuerdan? Creo que el día lunes hablábamos de este contrato y decíamos, por ejemplo, el juguetón, ¿sí? Es los que van a estar a full cuando empiece la Navidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se realiza este contrato de temporada. Ahora, este contrato de temporada nos da una cierta estabilidad, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque si ya me contratan una vez a mí, por ejemplo, el juguetón me contrató a mí, Paolo Grijalva, me contrató a que sea su cajero, no sé. Para la siguiente temporada me tiene que volver a llamar a mí. Ya no puede volver a contratar a otra persona. Si es que no me vuelve a llamar a mí, se considera despido intempestivo. Y se calcula de esta manera la indemnización o la liquidación. ¿Sí? Por eso surge cierta estabilidad laboral en estos contratos de temporada. Ahora, tengo unas personas que me quieren hacer una pregunta. La primera es, ¿cómo se llama esta chica? Creo que es Aguilar, pero está como Eric Nieto. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Ya puedes activar el audio. Alison, buenas noches. Disculpe, yo tengo una consultita. Mi nombre es Claro, Andrea. Andrea Aguilar. Sí, Andrea La Aguilar. tiene a la apellido. Verá, Alison, es acerca del contrato indefinido. ¿Sí? Bueno, yo conocí una persona que trabajó los 90 días de prueba, Ujú. pero a él no le notificaron, al culminar los 90 días de prueba, a él no le notificaron enseguida, le notificaron casi una semana después que su contrato ya se había terminado y que no pasó el periodo de prueba. Ujú. Entonces, tal vez existe algún artículo en el cual ellos tienen
tal vez unos días extras para poder notificar al colaborador. Miras, lo que te dice la ley y de lo que he tenido casos sobre esto, es que si pasado los 90 días, si pasado, por ejemplo, el día 91, no me notifican, corre lo que es el contrato indefinido. Y si es que en el momento, después de pasados los 90 días, me llegan a notificar, me tienen que hacer la liquidación y la indemnización de acuerdo al despido intempestivo. ¿De acuerdo a qué? Disculpe, no lo escuché. Al despido intempestivo, es decir, el Ya. cálculo del despido intempestivo. Entonces, o sea, sí hubiese sido posible que la persona que le comento se ampare a esto. Claro, sí, sí, sí. Mm. Hay muchas cosas, ¿no? Que hay muchas vulneraciones de parte del empleador. Pero esto es una de las muy comunes. Ya. Ok. Muchas gracias, Liz. En eso era. David Loja. ¿Puedes poner? O, a ver, ahí. Ya, ahí sí. Ya, Ujú. ¿cómo se llama el contrato que o sea, ya firmó el contrato de 3 meses, o sea, ya para ser indefinido, pero anualmente, cuando se comienza, el primer año se firma otra vez otro contrato. No sé cómo se llama o qué Cuando tipo tú, de... a ver, yo firmo un contrato indefinido y te hacen firmar Ajá, otro contrato anualmente. sí, le cuento mi caso. O sea, yo ya pasé la prueba 3 meses y después al año me volvieron a hacer otro contrato, o sea, me volvieron a hacer firmar un papel en donde decía indefinido y tenía unas calificaciones, algo así. Pero igual ya firmé Pero era el indefinido. contrato. Es que eso no me acuerdo qué era, por eso no sé qué Es decir. que, por Pero ejemplo, igual, era como, hay empresas, perdón que te interrumpa, hay ujú, empresas que califican a sus empleadores por la productividad, optimización, etcétera, y te pueden hacer firmado eso. David Loja mm, tiene contrato indefinido y se cumple tanto objetivo de la empresa, tanta productividad. Eso pudieran hacerte mm, firmar anualmente. La calificación que se ajá, les hace puede ajá, hacerse. sí, porque a mí me dijeron, o sea, solo se firma el indefinido después de los 3 meses y después el anual y me dijo, o sea, de aquí ya si tú quieres votarte, te votas. De ahí ya no, la empresa no te lo hace. Ajá. Claro, es que es como os digo, es súper complicado votar a una persona con contrato indefinido. ¿Por qué? Porque se hace por despido intempestivo, se tiene que realizar más liquidación, más pago, la empresa pierde. Mm, Sí, eso era. eso es la Ajá. vida. Gracias. Ya. Ahora, en el chat leí una pregunta. ¿Y en qué, y en el caso que el empleado no desee? Si el empleado no desea, no pasa nada. En el contrato de temporada. Si el empleado no desea, no se considera como renuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrato de temporada puede durar hasta, si no estoy mal, son 3 o 4 meses que puede durar. Sí, pero mm, realmente no pasa nada. Sí, vamos a continuar. No va a haber pago, tampoco no va a haber compensación, ninguna liquidación si es que no desea. Sí, vamos a continuar. Jessica, ¿quieres hablar? Lice, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya. Eh, no sé, yo tenía entendido, o será algunas empresas privadas, que es primero los 3 años, los 3 meses de prueba. Después de los 3 meses pasa a un año. ¿De qué? ¿De prueba? No, no, el contrato pasa a un año. Pasado el contrato de un año, automáticamente ya es el indefinido. Realmente, primera vez que lo escucho, ¿no? El contrato de prueba, yo te lo digo, lo dice la ley, ¿sí? Si ustedes pueden revisar, no sé si tuvieron el tiempo de revisar, yo subí un pequeño texto a la plataforma que se llama Manual Práctico de Derecho Laboral. Sí, en ese manual práctico por poco te explican lo que me estás diciendo. Que el contrato a prueba son 3 meses. El momento que tú no te llegaron a notificar dentro de los 3 meses y pasó los 90 días,
automáticamente tienes contrato indefinido. Ya no es un año que automáticamente es contrato indefinido. Porque sí ha habido casos, bueno, de conocidos Sí, sí, no, que hay varios casos que los empleadores se aprovechan un poco. Sí, por eso es importante que todas las personas, para mí, por ejemplo, existe para mí la importancia de que todas las carreras deben recibir lo que es el derecho laboral, porque si no nos vamos a dejar o vamos a decir, ¿será que está haciendo bien? ¿Será que está haciendo bien las cosas del empleador? Pues conociendo esto, ya no nos vamos a dejar hacer eso. Sí, por eso es importante el derecho laboral para mí. ¿Sí? Continuemos. Uy, ya. Aquí. El contrato eventual. ¿Sí? ¿Qué es el contrato eventual? El contrato eventual son aquellos contratos que se firman para satisfacer la exigencia de los empleadores. ¿Cuáles son las exigencias de los empleadores? Sí, es cuando debamos reemplazar al personal, ya que se encuentra ausente por vacaciones, por licencia, por enfermedad, maternidad u otras, ¿sí?, situaciones similares. Es decir, que son los contratos que se firman, ¿sí?, para reemplazar a un trabajador. ¿Sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta que en el contrato debe estar estipulado el tiempo límite. Por ejemplo, si es por licencia por maternidad, ¿cuánto tiempo era? Eran 12 semanas. ¿Sí? Entonces, me van a contratar a mí por 12 semanas para cubrir ese puesto o reemplazarle a esa persona que está ausente. Y así poder seguir con la productividad y con la exigencia del empleador. ¿Sí? Ahora vamos con los contratos ocasionales. Son aquellos cuyo objetivo es la atención de la necesidad emergente o extraordinaria. Sí, esta no necesariamente, más bien, no necesariamente va a estar vinculada con las actividades habituales que realice la empresa. ¿Sí? Ahora, estos contratos no pueden excederse de los 30 días en un año. Un ejemplo de estos contratos. El ejemplo de estos contratos es, yo me dedico a lo que son, puedo dedicar a una textilera. Y yo contrato a un albañil para que me construya cierto local. ¿Sí? No, la construcción no es habitual de mí, pero contrato a una persona para que realice un trabajo. ¿Sí? Déjenme solo activar a una persona que quiere hablar. Uri Abreu, puedes hablar. Sí, profesor, hice una pregunta en el chat. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Estás hablando, pregúntame. La pregunta que hice fue, ¿qué pasa cuando tienen firmado contrato por 4 años y pasado el año automáticamente es el indefinido? A ver, cuando tú firmas un contrato por 4 años, es lógicamente que tienes un contrato a plazo fijo, es decir, solo 4 años de trabajo. Sí, terminados los 4 años de trabajo, es lógicamente, al menos que el propio empleador te quiera contratar en tu empresa por tu buen comportamiento, porque eres buen trabajador, te firma un contrato indefinido. O no, si es que se acaba el plazo del contrato, es decir, los 4 años, pues necesariamente
estás desvinculado de la empresa. Sí, no es necesario que tú vayas pasado los 4 años un día, para que sea automáticamente contrato indefinido. No. Cumpliste ya con tu contrato y se acabó. Y te liquidan por esos 4 años. No sé si contesté tu pregunta, Uri Abreu. Ya. Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar por la modalidad de trabajo. ¿Sí? Por obra cierta. ¿Cuál es el contrato por obra cierta? Es aquel, sí, por ejemplo, si yo contrato, yo soy una constructora y yo quiero hacer un conjunto habitacional. Sí, y yo festejo o celebro un contrato con los albañiles para que realicen un conjunto habitacional y yo les pago por obra. Es decir, les pago a la culminación de la obra, cuando la obra ya se encuentre terminada, cuando el proyecto ya se encuentre terminado. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? Vamos a continuar. ¿Sí? El contrato por tarea. ¿Sí? ¿Cuál es el contrato por tarea? Es cuando el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o un trabajo en la jornada o en un periodo, ¿sí? De tiempo previamente establecido. Por ejemplo, si es que yo hago este contrato como empleador, yo le voy a decir al señor albañil que por favor en un mes acabe una casa. Sí, ahora le pago solo por acabar la casa. Ya no por el proyecto, sino solo por la tarea que le mandé a realizar. Otro ejemplo, un contrato por tarea. Cuando, por ejemplo, yo soy auditor y me contrata una empresa para que realice la fiscalización de la misma. Y me dicen que solo realice la fiscalización del área legal. Es una tarea determinada en la cual yo debo realizar. Es decir, la tarea debe ser determinada. Sí, y el periodo tiene que estar previamente establecido. Si a mí me dicen, tienes que fiscalizar el área legal en 15 días, pero lo tengo que realizar. ¿Sí? ¿Te he entendido hasta aquí? Listo, vamos a continuar. Vamos a hablar del contrato a destajo. Este contrato es por el cual, ¿sí?, se realiza por medidas de superficie, por piezas, por unidades de obra. Y la remuneración se pacta por cada una de ellas. Ahora, ¿cuál será un ejemplo de esto? Cuando nosotros trabajamos en una textilera, ¿sí?, y nos contratan, por ejemplo, para hacer unas 1000 camisetas. ¿Sí? Y nosotros vamos entregándole por medida de cantidad. Vamos a entregarle de 100 en 100.
y nos van pagando por las 100, 100, 100, 100, 100, 100. ¿Sí? O a su vez, cuando se realice lo que son las obras de repavimentación o las obras de crear carreteras, también se realiza este destajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le digo que desde la 10 de agosto, desde la Buenos Aires y 10 de agosto hasta la Cheque y 10 de agosto, se realice la repavimentación. ¿Sí? Es solo una parte de la 10 de agosto. Un pedazo de la 10 de agosto. ¿Sí? Eso es el contrato a destajo. Ahora, el contrato por obra cierta dentro del mismo giro de negocio. Este contrato va dedicado a las personas que realizan construcción dentro del Estado. ¿Sí? Dentro del Estado cuando realizan alguna construcción del sector estratégico del Estado. ¿Sí? Este contrato es nuevo. Este contrato apareció en 2015, 2016 más o menos. Este contrato, para ponerles un ejemplo, lo que recién está pasando en el Oriente Ecuatoriano, que se está cayendo las mesas y está provocando que exista derrame de crudo de petróleo por la tubería, por el oleoducto que está ahí. ¿Sí? El Estado contrata a personal externo, no del propio Estado, para que realice el mantenimiento de esto, ¿sí? La construcción de esto. Ese contrato se llama por obra cierta dentro del mismo giro de negocio. Sí, estamos entendiendo hasta ahí. Anaí Narváez, ya puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches, abogado. Verá, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por decir, cierta persona trabajó en una entidad pública, digamos, por un contrato de cierto tiempo? Le renuevan el contrato y antes de acabar el contrato le dicen que tiene que poner una renuncia. Caso contrario, lo van a despedir por, qué sé yo, ¿cómo se diría ahí? Cuando le acusan a una persona de algo que no hizo, algo así. ¿Me puedes repetir Entonces, el principio nomás del caso? No lo escuché bien. por decir, una persona trabaja en una entidad pública, ¿Es digamos, servidora pública o es de código de trabajo, es decir, un empleado privado? público. Okay. Es una empresa, ya. Digamos, le renuevan, creo que se dice, bueno, algo así, el contrato. Y antes de finalizar el contrato, el tiempo del contrato, le dicen que tiene que poner la renuncia obligatoria. Caso contrario, lo pueden despedir por decir, por otros motivos, a lo mejor que no son. A ver, primero, sí, para ayudarte con tu caso, primero, esto de aquí no es para el servicio público. Esto es para las personas que se dedican al empleado privado. Sí, en el servicio público hay otras modalidades. Son muy distintas a estas. Por ejemplo, en el servicio público, ¿sí? Primero existe una figura que se llama la compra de renuncia con indemnización. Bueno, lamentablemente, como ustedes saben, está grabado todo esto. Y hasta el día de hoy llegó la clase. ¿Sí? Que tengan una buena noche. Espero que mañana no tengan falta de respeto ni hacia mí ni hacia el instituto. Cuídense, muchachos.